Estás en Café Pastoral 1370 AM. Dios les bendiga, buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro Café Pastoral en esta mañana hermosa. Gracias por estar conectado con nosotros, usted que está allí desde las plataformas de televisión o si está por la radio, también les saludamos. También si usted está conectado en nuestras plataformas de redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Carlos Contreras, pastor del Centro Cristiano San Martín, y le damos la bienvenida a este espacio. Y quiero saludar también, aquí está con nosotros el pastor José Bayona. Pastor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, pastor Carlos, que el Señor le bendiga. Es un placer enorme poder estar con todos ustedes en esta mañana. Soy su pastor y amigo José Bayona del Centro Cristiano Boconó y nos da una enorme felicidad poder acompañarle. Estamos atentos y contentos de todo lo que Dios puede hacer en esta mañana, preparándonos para un tema interesante, para Amén. Una palabra poderosa Claro que que Dios sí. nos trae en este día, pastor. Amén, así es. Y quiero que me acompañe, por favor, al Salmo capítulo 126. Salmo capítulo 126, el versículo 1 en adelante, quiero que podamos leer la palabra de Dios. Creo que Dios puede bendecir nuestras vidas en esta mañana por medio de esta palabra y sé que Él puede hablarnos. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué bien, y queremos hablar hoy acerca de visualizando mi futuro. ¿Cómo podemos visualizar nosotros? ¿Cómo podemos vernos en el futuro? Y dice el texto, tomando el primer versículo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y la pregunta ahí sería: ¿cuántas cosas pudieran mantenernos a nosotros en cautividad? ¿O qué pensamientos pudieran llevarnos a nosotros a estar en una cautividad? De repente no física. Algunos me pueden decir: no, yo soy libre porque tengo libertad de movimiento, puedo ir a todo lugar, puedo estar en todo lugar, nadie me cohíbe. Pero de repente hay cautividades en las emociones. De repente hay cautividades por una enfermedad, por causa de alguna enfermedad. De repente hay cautividades por, diferentes escenarios que se pueden ir presentando en nuestras vidas. Y eso se van a convertir en obstáculos o en imposibilidades que van a detenernos, que van a querer impedirnos que nosotros podamos visualizar, que nosotros podamos proyectarnos hacia el futuro de lo que Dios quiere entregar a nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. En este tiempo está muy afectada la sociedad por causa del temor, y el temor ha hecho que muchas personas se limiten y se queden cautivas, se queden estancadas, se queden frenadas. Hay personas que han determinado no volver a salir, que han determinado no reiniciar su vida, que han determinado quedarse en esa cautividad del temor. Y yo creo que Dios nos está llamando para ser libres de todo temor. La palabra de Dios nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, para ser libres de todo temor. Así es, pastor Carlos. Nosotros, en medio de este tiempo de la cuarentena, todo este tiempo que llevamos en esta situación, hay muchas personas que están quedando cautivas y han perdido los sueños, han perdido la visión, han perdido la expectativa porque se frustró la vida normal que llevaban en el instante, en el momento, la vida normal, la vida, los planes que tenían, los sueños que tenían programados para su vida.
todos los procesos económicos, todos los procesos que ellos tenían, y ahora todo esto que se quedó cautivo en medio del temor, todo esto quedó en una cautividad, y de qué manera nosotros que de alguna forma quedamos imposibilitados para ver hacia el futuro, porque el temor paraliza ese pensamiento, el temor, y nos hace, como dice usted, nos imposibilita y nos quedamos ahí quietos, pasmados. Pero el salmista nos dice que cuando Él nos haga volver de la cautividad, entonces seremos de una forma diferente. Eso es lo que nosotros queremos en esta mañana con usted, amigo, hermano que nos ve, nos escucha, es que podamos despertar y podamos entender qué es lo que Dios tiene con cada uno de nosotros y cómo es la forma o qué es lo que Dios espera para que nosotros despertemos y podamos ver, porque no es el temor lo que está ahí, no es lo que estamos viviendo en el momento lo que Dios tiene preparado. Como decía Pastor Carlos, hay muchas cosas adelante de las cuales muchos el temor no lo han podido ver, pero que en esta mañana queremos despertarle, queremos motivarle para que podamos prepararnos o entrenarnos en este instante para poder llegar a ver de una manera diferente ese futuro que está en medio nuestro. Sí. Ahí está próximo, está ahí delantico ya. Claro que sí. Y cuando despertamos de esa cautividad, podemos hacer como hizo el hijo pródigo, que volvió en sí. Sí, señor. Estando en la condición en que él estaba, él no se daba cuenta de lo que estaba viviendo y de la opresión que tenía sobre su vida. Él no podía percibir ese ambiente hasta que vuelve en sí. Y ese volver en sí es un despertar. Y yo creo que Dios quiere traer un despertar de esa manera en muchas vidas en este tiempo, para salir de esa condición de temor, para salir de cualquier pensamiento de imposibilidad, de cualquier excusa que pueda haber en la mente, en el corazón, que le limita y que no le permite ir hacia el futuro, que no le permite ir hacia el destino que Dios tiene preparado para su vida. Pero el salmista sigue hablando en el versículo 2 y dice que seremos como los que sueñan. Termina el versículo 1 y dice el 2: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Qué maravilloso poder ver este texto y poder ver cómo el salmista va de forma progresiva llevándonos a una condición diferente, porque cuando estamos bajo el temor, cuando estamos en esa posición de imposibilidades, nuestras emociones se ven afectadas y pensamos que la risa ya no es para nosotros y pensamos que la alegría ya no se puede manifestar en nuestras vidas. Pero cuando despertamos y cuando volvemos a soñar y volvemos a ver nuestro futuro como algo que puede hacerse realidad, entonces vuelve el gozo del Señor. Y yo le invito para que usted no permita que nada le robe el gozo de Dios en su vida, que siempre pueda permanecer con ese gozo, esa alegría que le impacta, que lo ayuda a seguir avanzando, que le ayuda a seguir creciendo en el Señor. Así es. En medio de eso, nosotros, de ese entrenamiento para poder ver allá, tenemos que ver nosotros, él hace un énfasis, el salmista hace un énfasis y dice, seremos como los que sueñan. Así es. Y él lo asegura y dice, entonces, si nosotros volvemos de esa cautividad y vemos claramente lo que Dios tiene con nosotros, entonces ocurrirá lo que dice el versículo 2. Dice, claro, entonces se llenará nuestra boca de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces, es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, usted citaba al hijo pródigo, Pastor Carlos. Sí. Pero nosotros podemos ver que en medio de esa circunstancia, esa situación, y en medio de nuestro diario vivir, hay personas que nos van a limitar o vamos a encontrar grupos de personas específicos que nos van a detener o de pronto nos vamos nosotros a identificar en ellos, ¿sí? Así es. Ahí, ese grupo de personas que estaban cautivos, ¿por qué razón estaban cautivos? ¿Había alguna razón o una circunstancia especial que les hacía ahí? Hay identificados unos grupos que nosotros necesitamos ver si estamos en medio de ese grupo o en qué grupo nosotros pertenecemos. Si estamos en alguno de ellos,
necesitamos hoy entenderlo y pedirle a Dios, entregar ese corazón a Dios, como dijo el hijo pródigo, y nosotros poder despertar y volver allá a entrar en ese grupo de que dice aquí, serán como los que sueñan. Amén. Ahora, si él dice que serán como los que sueñan, quiere decir que hay otro grupo de personas que no sueñan. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver qué grupo de personas encontramos ahí. Vale, claro que sí. Y uno de los primeros grupos que podemos encontrar aquí entre los que no sueñan son los pasivos. El grupo de los pasivos, las personas que están detenidas en el tiempo, las personas que le dan espacio a la pereza, las personas que se retrasan, que se vuelven negligentes y conformistas. Este tipo de personas van a afectar nuestra vida, y la pasividad es una enfermedad que se pega. Sí, eso es instantáneo. Claro que sí. Entonces, este es el primer grupo que tenemos y que pueden detener, no les gusta luchar, no les gusta trabajar, no les gusta ejercitarse, no les gusta el esfuerzo, trabajan con la ley del mínimo esfuerzo, prefieren estar detenidos y estancados. Pero yo espero que quienes están escuchándonos hoy no estén dentro de este grupo. Así que les invito para que vayamos a una pausa y volveremos para retomar el tema y para seguir hablando de otro grupo de personas, creyendo que hoy Dios va a tocar nuestros corazones y va a hablarnos de una manera especial. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en el Café Pastoral. Estamos hablando hoy acerca de cómo visualizar el futuro, cómo podemos vernos en el futuro, y estamos tomando algunos grupos de personas que no tienen la capacidad de soñar, que no tienen la capacidad de visualizar lo que Dios puede hacer en su vida. Y antes del corte estuvimos hablando acerca de los pasivos. Yo creo que la pasividad es una enfermedad terrible que afecta la sociedad, que la destruye y que no permite el avance, no permite que podamos ir por más. Sí, además eso es contagioso fácilmente. Sí, señor. Y hace que la gente entre como en un conformismo, ¿sí? Y desean, simplemente empiezan como a vivir de lo que el otro hizo, de lo que el otro vive, y no tienen un esfuerzo para ver de pronto cuál fue el esfuerzo que hizo esa persona que salió adelante para de la misma manera empezar a progresar. Claro que sí. Hay un segundo grupo, pastor, que es el grupo que encontramos, es el grupo de los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que son los que corren esta vida solamente en sus fuerzas, solamente que aquellos que todo lo están haciendo a su manera, son aquellos que van haciendo simplemente todo creyendo que son capaces, que todo lo van a poder lograr con su fuerza, con su capacidad, con su tenacidad. Creen que la habilidad que tienen depende solamente de de la habilidad que cada uno tiene. También son personas que confían en sí mismos, entienden o de pronto creen, pastor, que tienen esa fuerza suficiente que les va a ayudar a avanzar, que les va a ayudar a proseguir. Sabe que muchas veces, y yo creo que el 100% de veces cuando hacemos esto, nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces hemos intentado confiar en nuestras fuerzas y el resultado es que no se dio todas las cosas? Yo recuerdo rápidamente, cuando yo no era cristiano, yo intenté crear una fábrica de calzado porque ese era mi sueño. Y lo intenté 3 veces con mis fuerzas. Y las 3 veces perdí, las 3 veces no. Pero ya yo desistí de eso. Pero esto me hace acordar que cuando Dios vuelva a la cautividad, volveremos a ser como los que sueñan. Claro que Entonces, cuando ya reconocí al Señor y conocí de Cristo, entonces el Señor trae a memoria, recupera, trae vida a los sueños y empiezo a soñar en esa fábrica y Dios me permite crearla. Y ahí ya no hubo opción de error, ahí ya no hubo opción de fallar. ¿Por qué? Porque la confianza no estaba en mi capacidad, en mi habilidad,
en mi creatividad con las manos, sino ya era la voluntad de Dios. Fue tanto que Dios nos dio el nombre y hasta el día de hoy esa fábrica persiste, sigue trabajando, han pasado los años y continúa obrando. Eso nació en el año 2000, Imagínese. en el año 2000, Gloria a octubre Dios. del año 2000. Y todavía esa fábrica sigue avanzando, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque no confiamos en mis fuerzas, sino confiamos en la voluntad de nuestro Así Dios. es. Creo que el gran problema de los incrédulos es que sacan a Dios de la ecuación, de la fórmula de su vida. Sí, así es. Entonces, es una fórmula incompleta. Entonces, como está incompleta, no tiene solución, no tiene resultado. Y eso es lo que pasa con muchas vidas. El incrédulo saca a Dios, quita a Dios de la ecuación de su vida y ahí pues va a tener grandes problemas, no va a poder avanzar, no va a poder conquistar. Y si lo hace, su conquista va a ser limitada y no va a tener la capacidad de disfrutar todo lo que Dios quería entregarle, porque habrá gente que puede decir, pues yo no creo en Dios, yo soy ateo y me va bien. Ajá, Porque sí. hay mucha gente que puede decir eso. Y lo afirman. Y lo afirman, y son sí. rocas, son fundamentos para ellos. Pero sin darse cuenta hay vacíos en su corazón que no se han podido llenar. Y que aunque puedan tener todo el dinero del mundo, aunque puedan tener todos los lujos, aunque puedan tener lo que ellos creen que es la felicidad, pues simplemente no lo pueden disfrutar a plenitud porque le hace falta en la ecuación de su vida a Dios, que es lo principal, creo que debería tener cada uno de nosotros. Así es. Volvemos en unos instantes para continuar este tema interesante para todos nosotros. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos en este subprograma Café Pastoral, donde nos deleitamos en crecer, también en compartir un delicioso café que nos han servido Así es. y que podemos juntos poder compartir. Hablamos del segundo grupo de personas que se pueden encontrar y podríamos nosotros ver de estar en ese grupo interesante. Hay un tercer grupo que encontramos que es los murmuradores. Es otro grupo que estuvo en medio del pueblo de Israel y con el cual Moisés por el camino en el desierto luchó continuamente. Sí, y es una de ese grupo que vamos a encontrar siempre vamos a encontrarlo. Ellos simplemente, ese grupo de los murmuradores solamente hablan y hablan y hablan y hablan. Contra ellos, de ellos, contra otros y de otros. Eso, ya solamente se dedican a hablar. Siempre están haciendo, esto es otra cosa que es una herramienta de ellos, es como una característica. Están haciendo pronósticos de lo que es su vida, de lo que es el tiempo, de lo que es las cosas y el pronóstico también de los que le rodean. O sea, son personas que están detenidos en eso. Sí, señor. Como si fuese una especialización para eso, ¿no? Yo creo que, no sé si usted ha visto a algunas personas en el entorno, Pastor Sí, Carlos. claro que sí. Y lo peor de todo es que la mayoría de veces los comentarios no son buenos. Son, podría decirlo uno, profetas de mala suerte. Viven hablando y anunciando cosas siempre malas, siempre ven el lado malo de todas las situaciones, de todo lo que está pasando. Nunca ven una oportunidad de salir favorecidos o de ayudar a hacer algo. No, siempre están buscando la manera de siempre pronosticar o de ver simplemente lo malo. Y solamente se dedican a eso, a hablar. Sí. Y otra debilidad que tienen ellos es la cizaña. Viven sembrando cizaña del uno, del otro, hablando mal. A usted vienen y le hablan mal de otra persona y la otra persona van y le hablan mal de usted. Y viven como generando esos ambientes hostiles, esos ambientes de opresión, esos ambientes de contienda, de división. Esto hacen los murmuradores. Y qué terrible cuando dentro de una familia se levantan murmuradores. Por eso es necesario, es importante que podamos identificar estos grupos de personas. Claro que y sí. que no es identificar a los de afuera, a los demás. Es identificar si somos nosotros que pertenecemos a ese grupo. Pensar de pronto si yo estoy en el grupo de los pasivos.
si estoy en el grupo de los incrédulos o si estoy en el grupo de los murmuradores. Yo debo pensar y meditar, hacer un examen y ver, enfrentarme a ello y ver qué grupo en el momento yo estoy perteneciendo. ¿Qué otro grupo también encontramos? Hay otro pastor? grupo que está ahí que son los cautivos. Y los cautivos son los que están presos. ¿Presos de qué? De un pecado, presos de malos hábitos. Sí. Hay personas que están encerradas en malos hábitos, presos de vicios, presos de emociones. Un día hablaba con una persona y me decía que había tenido dificultades en su vida emocional y que eso la había llevado a un estado de depresión. Y estando en la condición de depresión, dijo, yo me sentía, porque era una mujer, me sentía encerrada, me sentía presa, me sentía como cautivada por la situación que estaba viviendo. Y eso hace la cautividad. Y hay muchas personas que viven en esa cautividad, que son presos de hábitos ocultos, de hábitos dañinos, destructivos, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de las malas actitudes, y que viven constantemente dentro de ese ambiente. Su vida gira en torno a ese ambiente y de esa manera quedan esclavos y no pueden avanzar. Y nunca encuentran una salida. Nunca. Nunca. Ellos simplemente van avanzando y simplemente van mostrando como una condición de lástima, de pesadumbre, de que nadie me quiere, que todos están contra mí. Es una persona que se va encontrando y poco a poco se va encerrando. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad o no tiene la disponibilidad en su vida de poder mirar un poquitico hacia alrededor y ver que ahí afuera, hay de ese entorno, de ese círculo en que está, hay cosas mejores que Dios tiene a su favor. Claro que sí. Ahora, interesante acá que podemos nosotros encontrar, es un grupo interesante que es el grupo de los soñadores. Así es. Los soñadores es un grupo donde yo creo que todos deberíamos estar, porque es el grupo que siempre va hacia la conquista. Es el grupo de personas que no se limita y que tiene la capacidad de, por la fe, ver más allá de la circunstancia que pueda estar viviendo, que pueda estar pasando en su vida. Claro, incluso el salmista nos habla de cuando ya el Señor rompa eso, dice, seremos como los que sueñan. Y empieza a venir muchísimas cosas. Cuando se quebranta la cautividad, lo primero, y yo creo que lo más hermoso que produce aquí y que resalta, en primer punto, resalta el salmista, es el gozo, es la alegría, la felicidad que puede sentir una persona. Yo siempre he dicho y trabajo en esto, que el gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Por eso siempre busco la manera de sonreír. Y yo he dicho, nada ni nadie me va a ser capaz, por muy duro que sea, nada me va a quitar, me va a robar la sonrisa de mi rostro. Y siempre busco la manera, Pastor Carlos, de hacer una charla, de darle ánimo y decir alguna cosa con la intención de hacer reír a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos gente que llegó desanimada a nuestro lado, que están pasando una frustración. De pronto, con un apunte gracioso, jocoso, hacemos que esa persona por un instante se le olvide que está cautivo, que tiene un problema económico, que tiene una dificultad de una enfermedad. Entonces, esa sonrisa en ese instante puede ser la puerta que hace que empiece a ver cosas diferentes. Es lo que marca acá. El gozo. Dice, su boca se llenará de risa y su lengua se llenará de alabanza. Así es. Entonces es interesante. Ese soñar es esa puerta. Entonces necesitamos despertar a ese punto. Volver y estar nosotros a entrar a ese punto de ser ese grupo de los soñadores. Claro que sí. Yo creo que Dios quiere que todos nosotros seamos soñadores. Y cuando hablamos de soñadores, creo que no podemos pasar por alto la vida del soñador que nos habla la Biblia, que es de José. Y José, aquí tenemos a José. José, soñador. Y los soñadores son los que no se dejan debilitar en su fe, a pesar de las circunstancias. Son los que siempre
ven una salida, son los que siempre ven una oportunidad de cada crisis, de cada dificultad. Y por eso quise tocar el tema de José, porque José, a pesar de que vivió situaciones tan difíciles en su vida, sus hermanos le vendieron, después llega como esclavo a Egipto, después en casa de Potifar Dios le prospera, le bendice, se convierte en el mayordomo, pero luego la mujer de Potifar se le mete en el camino y va hacia la cárcel, y uno pudiera ver, o José hubiera podido tomar la actitud de cualquiera de estas que hemos hablado. Él pudiera haber sido un pasivo y haberse quedado quieto y conforme. Bueno, pues la vida que me tocó, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Así me tocó. O pudiera decir, o pudiera tomar la posición de un incrédulo: Dios no está conmigo, todo lo que me pasa a mí es malo, Dios no existe, eso es mentira, Dios no está en mi vida. O murmurador, empezar a hablar mal: no, es que por culpa de mis hermanos, que esos, que no sé qué, allá, que me vendieron. No, José mantuvo una posición de soñador. Y siempre a donde llegaba, José florecía. Y la Biblia nos dice: porque Dios estaba con él, porque él no perdió esa capacidad de soñar. ¿Y qué es soñar? Es mantener la visión en el mañana. Así es. Es mantener la visión en lo que creo que Dios puede traer hacia mi vida. Y Dios le dio un sueño a José siendo un niño, y le mostró en ese sueño las estrellas, el sol y la luna, le mostró los manojos de trigo y todo lo que sucedía y cómo su familia se inclinaba ante él. Y en el momento no lo entendía, pero ese sueño seguía vigente en José, y aún estando como esclavo, aún estando en la cárcel, el sueño persistió, porque esa es la capacidad que Dios da a quienes se atreven a soñar. Sí, cuando hay un sueño, no sueño que le da de dormir, no, sino cuando se mantiene un sueño, claro que hay sí. vida. Un día, hace muchos años, escuché a José Junior, José Satirio Junior, y él hablaba que un sueño es el seguro de vida. Así ¿sí? es. Ahora, ¿qué le mantuvo con vida a José? Pues mantener con vida ese sueño. Así es. Ese sueño de que él iba a gobernar, de que los manojos de trigo, de que el sol y la luna, todo esto estaba, siempre se mantenía. Entonces, esto hacía que él mantuviera la visión sin comprender mucho el plan perfecto que Dios tenía, pero él se mantuvo siempre creyéndole a Dios, siempre se mantuvo viendo que había algo allá adelante. No se limitó porque había una pandemia o porque hubo hambruna o porque hubo dificultad. No, él siempre se mantuvo creyendo que había algo allá adelante. Otra cosa de lo que es soñar, Pastor Carlos, es creer que las cosas grandes de Dios se me van a dar. Así es. ¿sí? Ahora, una persona que sueña es una persona que cree muy bien que las cosas allí adelante van a estar a su favor. Así es. Nosotros necesitamos anhelar, necesitamos desear estas cosas, anhelarlas. Así es. ¿sí? Esas grandes promesas de Dios a través de su palabra, ellas son fieles. Y ellas se van a cumplir a cada uno de nosotros. Por eso yo le invito que en esta mañana, si usted y yo estábamos en los grupos de personas, si éramos de los pasivos o los incrédulos o los murmuradores o los cautivos, vamos a salir de eso. Y usted preguntará, y nos preguntamos, Pastor Carlos, entonces, ¿cómo podemos salir de esos sueños? La invitación es que salgamos de ellos. Si ya pudimos definir, si ya hicimos el estudio y ya nos identificamos con ese grupo y usted se asombró por las cosas que está viviendo y usted dice: wow, yo estoy entre los murmuradores, yo estoy entre los pasivos, yo tengo mucha fuerza, pero no he utilizado la fuerza que tengo. Entonces, usted que lo definió, usted que ya se identificó con un grupo de ellos, yo le invito para que nos unamos y podamos venir, podamos volver a esa fuente y podamos nosotros reconocer que Dios está ahí con nosotros. Rápidamente puedo decirle de la historia de Jabes. Sí, señor. ¿Sí? Jabes su nombre significaba dolor. Su nombre significaba amargura. Pero él no se quedó ahí. Así es. Dice que era de los menores, de los más pequeños. Y por ser un soñador, por soñar de que podía hacer algo y confiar en Dios,
Entonces dice que la Escritura, que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Claro que y sí. una persona ilustre es una persona que está reconocida, es una persona que tiene honor, es una persona que tiene un grado alto en la posición en medio de alguien. Claro que sí, pero el éxito de Jabes no se forjó manteniendo su posición, lo que él estaba viviendo, ni el nombre que le había sido asignado. El éxito de Jabes fue cuando alzó su mirada más allá de sus limitaciones, cuando empezó a ver más allá de lo que estaba frente a él. Y entonces tuvo la capacidad de orar a Dios y pedir a Dios que ese no fuera su destino y que ese no fuera el fin de su vida, donde estaba actualmente, sino que pudiera llevarle a un destino mejor. Y es bonito ver cómo la Biblia está nombrando allí genealogías cuando entramos a la historia de Jabes, y se detiene la genealogía para hablar, y en 2 versículos nos cuenta tan extraordinaria historia de Jabes y cómo él llegó, pidió a Dios, le pidió salir de su condición actual, y Dios responde la oración de un soñador. Déjeme decirle que Dios responde a las oraciones de los soñadores. Y si tú eres un soñador, creo que Dios va a responder a favor de tu vida. Así que vamos a tener un pequeño corte y ya volvemos con este tema en nuestro Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. ¿Cómo visualizar nuestro futuro? Es el tema de hoy, en esta mañana, en su Café Pastoral. Hablamos de esos grupos y queremos nosotros, interesante ahora, para entrar en una conclusión, ¿cómo salir nosotros de esos grupos y cómo visualizar el futuro, Pastor para Carlos? nuestras vidas, sí. Y lo primero que creo que necesitamos hacer es poder tener una visión de la vida, porque quien no sueña no tiene una visión. Quien no tiene una visión no puede tener una misión en la vida. Y si no tenemos una misión para nuestra vida, entonces no vamos a tener logros ni victorias que contar. Nada hacia dónde podamos nosotros llegar o hacia dónde queremos nosotros llegar. Así que todo empieza con poder establecer en nuestra vida una visión. Y eso es un proceso, pero, Claro que sí. pero el inicio es el soñar, no perder ese sueño. Y eso nos va a llevar al final de tener una visión, de tener una misión y al final poder tener unos logros. Pastor, un sueño sin visión se convierte en una ilusión. Exacto. Entonces hay muchas personas que viven ilusionadas, solo con ilusiones, pero no son sueños reales porque no hay una visión. La visión es la que aterriza el sueño. La visión es la que ayuda a que el sueño se pueda empezar a materializar. Pero si no hay visión, se pierde el sueño. Se queda en una ilusión nada más. Jabes hizo 2 cosas. Sí, señor. Lo primero, que se salió de su entorno circunstancial, del entorno en el que estaba. Él se salió de que su nombre era dolor, de que su familia era la más pobre, de que él era el menor de los hermanos. Él se salió de eso. Y lo segundo que hizo fue que se atrevió a creer a Dios. Así es. Ahora, ¿cuántas veces la gente, y que él se atrevió a ser diferente? Se atrevió a ser diferente. Hay muchas cosas que el mundo nos está entregando, ¿sí? Hay una lista enorme, y yo le invito para que en esta lista, si alguien te quiere entregar esas cosas, no lo aceptes. Cosas Claro como sí. ¿cuáles? ¿Cuál es esa lista que nos entrega el mundo? Hay nombres que la sociedad quiere imponer sobre nuestras vidas. Así como a Jabes se le dio ese nombre, hay nombres que se nos quieren imponer, como el fracaso. Ahí viene el fracasado, ahí viene el derrotado, ahí viene el que vive en la pobreza, el que no tiene nada. Ahí viene el temeroso, ahí viene el rebelde, El orgulloso, el amargado, el enfermo, el que produce lástima, el mediocre, el que está frustrado. Y la sociedad va a intentar ponernos nombres, marcarnos, ponernos una etiqueta. Y usted y yo, si somos de los que sueñan, no podemos dejarnos marcar por una etiqueta. Jabes venció esa etiqueta. A él le habían dicho, usted es dolor, y donde quiera que usted vaya, usted va a ser dolor. Pero él dijo, no, yo me salgo de eso, yo me cambio de esa condición, porque él creyó que había algo mayor.
a favor de su vida. Y al salir de esa condición, él pudo entender que había unas cosas poderosas. ¿Cómo qué? Como que había que la situación o lo que venía para él eran cosas grandes y mayores. Que lo que venía para él era simplemente acorde a la voluntad de Dios, no como él pensaba. Que todo era contrario a lo que estaba en la actualidad. Posiblemente nosotros estamos viendo que en la actualidad cuántas cosas están sucediendo que uno se asusta. Sí, pero señor. Si soñamos y creemos en Dios y nos atrevemos a ser diferentes, entonces vamos a ver que lo que Dios tiene allá adelante no es una pandemia, no es una necesidad, no es una enfermedad, son cosas mayores. Y también que son contundentes, que todo lo que Dios tiene para nosotros allá es contundente. Ahora, para poder cerrar, finalizar esto, hay unos textos que nos pueden ayudar, ¿sí? Hay unos textos, Pastor Carlos, que nos pueden ayudar, nos pueden bendecir grandemente. Y esto se convierte como en esa fórmula que usted decía, ¿no? O sea, el que está el ilusionado simplemente es incrédulo, saca a Dios y queda como una fórmula incompleta. No hay solución, pero hoy queremos darle la solución. Amén, así es. Y basado bíblicamente, no es en lo que hemos hablado, sino basado en la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos textos que nos pueden ayudar? El primero está en Job, capítulo 8, versículo 5, vamos a leer del versículo 5 al 7, y dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muy grande. Qué muy bien. Ahora, hay otro pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo número 37, versículos 4 y 5, el cual dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Gloria a Dios. Claro que sí, maravilloso texto. Y el último está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, podemos nosotros afirmar nuestro corazón de esta forma: si su futuro ha sido truncado por algunas circunstancias, si fue cautivo en algunas situaciones, si su empresa, si sus sueños, su economía, la familia, todo fue truncado, déjeme decirle que hay respuesta de Dios. Dios nos promete a través de su palabra cosas firmes y nos van a ayudar a avanzar cada día. Quiero recordarles, estamos ubicados ahí a 5 minuticos de su casa, podríamos ser vecinos de su casa, allí en la iglesia Centro Cristiano San Martín, con el pastor Carlos, la pastora Joelsi, en Centro Cristiano Boconó, con el pastor José Bayona, la pastora Ruth Palomino. Estamos para atenderles, para bendecirles. Pero quisiera pedirle, pastor, quisiéramos una oración por aquellas personas que dicen: yo quiero salir. Yo quiero salir de ese grupo, yo quiero ser un soñador. Yo quiero salir de la cautividad. Así que si tú eres de los que dice: yo quiero ser, vamos a orar juntos y vamos a pedirle, a través del pastor Carlos, a pedirle a Dios que nos ayude a salir de ese grupo y ser de los soñadores. Amén. Le invito a que oremos a Dios, que podamos presentar nuestras vidas delante de Él, creyendo que Él puede transformar todo lo que somos y convertirnos en esos soñadores que Él cree que usted y yo podamos ser. Padre amado, oramos en esta mañana delante de ti, te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza, y te pido, Dios, que tú traigas un despertar a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana, que se han conectado con nosotros. Te pedimos, Señor, que si han estado dentro del grupo, Señor, de los pasivos o de los incrédulos o de los murmuradores, Señor, o de aquellas personas que no confían en ti,
hoy podamos volver a ti, Señor, podamos reconocer y podamos permitir que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, pueda traer ese gozo, esa paz que necesitamos y pueda volver a despertar, resucitar los sueños que están en nuestros corazones, que tú plantaste, Señor, y que si tú los plantaste es porque sabes que podemos cumplirlos, que podemos llegar a verlos hechos realidad, Señor. Ayúdanos para que podamos ser como los que sueñan, que tienen la boca llena de risa, de alegría y sus labios llenos de alabanza, Señor. Ayúdanos a ser una generación que sueña, una generación con visión, una generación que activa una misión, una generación que ve cosas grandes en tu nombre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para todos, que tengan un resto del día muy feliz. Somos su pastor José Bayona y su pastor y amigo Carlos Contreras. Gracias por acompañarnos en este tiempo maravilloso en el Café Pastoral. Dios les bendiga.